Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Vale? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. Bien. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un video acerca de lo que ha acontecido últimamente, particularmente después de un nuevo 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Nosotros queremos trasladar la visión que tenemos de Reconstrucción Comunista respecto al acto central que fue llevado a cabo por el PIT-CNT, la significación histórica de esta fecha que tiene para nosotros, y además analizar algunos acontecimientos que se han dado en torno a esta fecha. Particularmente, como comentábamos, la semana pasada fue el acto del 1 de mayo, y para nosotros no es un día festivo, sino que es un día de lucha. Es un día donde nosotros recordamos una de las conquistas más grandes del movimiento obrero, que fue la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. Conquista que costó la vida de varios obreros en Chicago, en la disputa por esta misma conquista. Y es que las conquistas del movimiento obrero históricamente se han obtenido de esta forma, con luchas, con huelgas en la calle, derramando sangre y sudor. Ningún derecho que tengamos los trabajadores se ha conseguido con el beneplácito de ningún gobierno de turno, sino que ha sido presionando a las clases dominantes y a sus representantes de los distintos gobiernos a lo largo de la historia para arrancarle estas conquistas de raíz. Por ese motivo es en primer lugar que queremos empezar este video saludando al movimiento obrero en un nuevo 1 de mayo, como fue, y reivindicando el carácter histórico y el sentido de lucha de clase que representa esta fecha para nosotros. Particularmente tuvimos el acto del PIT-CNT que tuvo lugar sobre la calle Libertador, un acto bastante concurrido este año. Nosotros queremos hacer algunas puntualizaciones acerca de lo que ha acontecido en este acto, particularmente como se viene desarrollando ya hace bastante tiempo, hace bastantes años, un acto en el cual asisten los gobiernos de turno. Para nosotros es algo a señalar en el sentido de que independientemente que sea un gobierno progresista, como fueron los años anteriores, o un gobierno representante directo de las clases dominantes, las corrientes mayoritarias del PIT-CNT, las corrientes que llevan adelante una política de conciliación de clases, se sientan en el mismo estrado, en el mismo escenario con el gobierno de turno. Transan con ellos directamente. Transan con quienes ejercen el gobierno de turno, quienes son los representantes directos, como en este caso de las clases dominantes, quienes en este momento están llevando adelante un ajuste brutal sobre las condiciones de vida de los trabajadores, son a quienes los invitan y a quienes los sientan en primera fila en un 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores. Entonces nosotros estamos totalmente en contra de eso. Para nosotros un 1 de mayo tiene que ser sin patrones y sin gobierno, porque el Estado es un elemento de opresión de una clase sobre otra. Por lo tanto, el Estado y el gobierno de turno particularmente no puede hacer otra cosa más que representar los intereses de las clases dominantes, los intereses de la burguesía, y son los responsables de este brutal ajuste que estamos sufriendo los trabajadores en este momento. Y como decís, Mauri, en una coyuntura tan particular como la que vivimos, en cualquier coyuntura ya sería muy cuestionable esta forma de accionar que tienen las dirigencias del PIT-CNT. Pero en particular en esta coyuntura donde estamos viendo cómo los precios internacionales de los productos que vende el Uruguay se han disparado, la cantidad de ventas se ha disparado, es decir, los capitalistas hoy en nuestro país venden más que nunca, o sea, más que en los últimos años y a mayor precio, o sea, se están embolsando las ganancias, ya no hay, no les da, digamos, el lugar en los bolsillos para embolsar tanta ganancia. Y esa es una parte de la coyuntura, y la otra es que igualmente a los trabajadores le rebajan el salario, nos aumentan el costo de vida, es decir, sale cada vez más caro vivir en Uruguay, por lo tanto nos rinde cada vez menos el salario, y además se viene y cada vez se incrementa, digamos, se acelera más lo que va a ser una reforma desde el punto de vista de la reforma provisional, lo que se llama, ¿verdad? Del sistema previsional, que tiene que ver con una reforma de lo que son las jubilaciones y las pensiones en nuestro país, y el elemento tal vez más significativo que parece ser la punta de lanza es el aumento de la edad de jubilación, es decir, la burguesía va a avanzar siempre que pueda a hacernos trabajar más años, a dejar más tiempo a los trabajadores en el mercado laboral y por ende
al generar mayor oferta, va a hacer bajar los salarios a lo largo de los años, ¿verdad? Es decir, presionar los salarios a la baja. En esa coyuntura tan particular de nuestro país hoy, con un gobierno de derecha, una coalición de partidos de derecha tradicional, en esa coyuntura las dirigencias del PIT-CNT, lo que nosotros consideramos son sectores oportunistas porque terminan beneficiando a la burguesía, ¿verdad? Y a los intereses de la burguesía y están insertos en el movimiento obrero. Es decir, se visten de obrero, pero defienden a los patrones y al gobierno. Entonces, ellos convocan a un acto donde en las consignas se hablaba de contra el hambre y la carestía, en el discurso muchas veces lo plantean así, pero en el mismo acto son capaces de invitar a representantes del Parlamento, de sus amigos, digamos, del Frente Amplio, pero además a representantes del gobierno. Estaba la mano derecha de la calle Pou en el acto, que es el secretario Delgado, sentado ahí en el estrado escuchando lo que tenían para decir los trabajadores en su acto. Entonces, cuando uno quiere definir qué es el oportunismo político, bueno, es eso, ¿verdad? Es los sectores que están hoy, digamos, enquistados en el movimiento obrero y que son los que sin lucha entregan a los trabajadores, ¿verdad? Sin ningún tipo de resistencia firman acuerdos de rebaja salarial, sin ningún tipo de resistencia entregan conflictos, como pasó con los compañeros de Casa de Galicia, como pasó con los compañeros de los distintos frigoríficos, a los que, como decíamos hoy temprano, ¿no? Las ventas son históricas y los precios de la carne que se exporta son históricos y, sin embargo, los trabajadores le plantearon una rebaja salarial salvaje como hacía años no sucedía. Y los sectores estos sectores del oportunismo en los sindicatos acuerdan este tipo de, digamos, terminan transando con las patronales y con el gobierno antes ni siquiera de irlo a discutir con los trabajadores. Son los mismos sectores que desarticulan el movimiento obrero, que precisan un movimiento obrero sin organización de base, conspiran contra las asambleas de base, contra las organizaciones de base, conspiran contra la democracia real de los sindicatos, ¿verdad? Y porque obviamente lo que les sirve es poder dirigir y resolver en sus reuniones entre dirigentes, ¿verdad? Estos son los sectores que nosotros hoy entendemos que como comunistas y que la clase trabajadora debe enfrentar. Por eso nuestra consigna para este 1 de mayo era, por un 1 de mayo de los trabajadores, basta de conciliación. Estos son los sectores que nosotros entendemos hoy hay que enfrentar, hay que disputar y hay que confrontar todo el tiempo, ¿verdad? En cada una de las organizaciones que tenemos, en particular aquellos que participan activamente de su sindicato, ¿verdad? Sí, sin dudas. Y reafirmar la consigna que comentabas, Vale, la consigna que desde Reconstrucción Comunista definimos para este 1 de mayo. Basta de conciliación, porque quienes nos definimos como comunistas entendemos de que es una tarea fundamental del actual momento político desterrar este tipo de ideas y de conjunto de ideas de la socialdemocracia, en definitiva el oportunismo político del movimiento obrero. Es la única forma en la cual vamos a poder llevar adelante una transformación social, siendo los trabajadores los portadores de este proyecto histórico como sujeto histórico para llevar adelante una transformación social. Y en ese sentido, en esta coyuntura general, basta repasar un poco, ¿no? Una inflación que viene siendo muy superior a los ajustes salariales que se vienen teniendo, los precios de los alimentos, de los productos de consumo diario que están todavía más por encima de la inflación promedio, sumado también, además, a una conflictividad a nivel sindical bastante agudizada en este último tiempo. Tenemos a los compañeros del puerto con más de 150 despidos y una rebaja salarial de un 50%. En ACE, por ejemplo, el recorte de más de 1.500 contratos. Como comentaba vos, Vale, los trabajadores de los distintos frigoríficos que vienen sufriendo una rebaja salarial bastante intensa, siendo los sectores que durante el año pasado y durante este año batieron récord de exportaciones. Los famosos Maya Oro, quienes más se han enriquecido en estos últimos años, son quienes más todavía ajustan sobre las condiciones de los trabajadores. ¿Y por qué sigue avanzando la burguesía? ¿Por qué avanzan las clases dominantes? Porque pueden, porque tienen margen para hacerlo. Y en este sentido es que para nosotros es fundamental
disputar sentido, disputar la subjetividad en este tipo de organizaciones como es el movimiento sindical. Para nosotros es fundamental pelear por desarrollar un movimiento sindical que sea totalmente clasista, que no trance ni con patrones ni con gobierno, que deje de lado la conciliación de clases, que se proponga llevar adelante una transformación social rompiendo con la institucionalidad burguesa y la democracia burguesa, que estas corrientes oportunistas que hoy conducen el PIT-CNT son las grandes garantes del sistema burgués y de la institucionalidad burguesa. Con discursos en defensa de los trabajadores, firman a espalda de los trabajadores rebajas salariales, como fue en la 8ª ronda de negociación de los consejos de salario y ahora con también la 9ª, donde varios sectores de actividad han agudizado aún más su pérdida de salario real. Por lo tanto, reafirmamos una vez más la consigna. Para nosotros es fundamental terminar con la conciliación entre las clases. Basta de conciliar con las clases dominantes y militemos por construir un sindicalismo, un movimiento sindical clasista, que dispute, que busque arrancarle a las clases dominantes las conquistas que son para los trabajadores son fundamentales, las conquistas que hacen a nuestras condiciones de vida, y para nosotros eso es fundamental también. Nosotros sabemos que los sindicatos por sí mismos no son un tipo de organización revolucionaria, pero sí son el primer eslabón de la generación de conciencia de clase, donde justamente esta disputa económica, la disputa por la venta de la fuerza de trabajo, por aumentar ese valor por el cual se compra la fuerza de trabajo, aumente y pueda en definitiva mejorar un poco las condiciones de vida de cada trabajador. Por lo tanto, es el primer elemento donde un trabajador adquiere conciencia en general acerca de la explotación que sufre en la cotidiana, en el día a día. Y para nosotros es fundamental trabajar por construir un movimiento sindical que se plantee disputarle directamente a las clases dominantes, arrancarles las conquistas que hagan una mejor vida para los trabajadores. Esto que planteas, Mauri, es bien importante y transmitirlo así como lo entendemos desde Reconstrucción Comunista, de por qué es necesario, o si bien sabemos que los sindicatos como tales u otro tipo de organizaciones sociales de los trabajadores, no tiene por qué ser solamente los sindicatos, pero si bien entendemos que son organizaciones que tienen sus limitaciones, ¿verdad?, que uno a veces allí puede plantearse ciertas luchas, cierto plan de lucha, cierto programa, que igualmente no llega a rebasar los límites de lo que es el sistema. Pero entendemos que son organizaciones no solo válidas, sino necesarias, porque como vos decías, son instancias, son lugares, son organizaciones de base donde los trabajadores primero adquieren la conciencia de que estar juntos, estar agrupados, estar organizados es mejor que estar separados. Es en la unión, ¿verdad?, de los trabajadores en base a objetivos concretos, es que se comprende en la práctica y se comprende la teoría en la vida real, ¿verdad?, por la vida de los hechos, se entiende esto y por ende los trabajadores hacemos la experiencia de que es efectivamente posible, que nos podemos organizar y que es posible vencer si estamos organizados. Entonces, primero que nada, son la primera escuela de lucha para los trabajadores. Y además, al estar, al recorrer esta experiencia y ser conscientes, ¿no? Incluso a veces cuando las situaciones se tensan, ¿verdad?, y hay lucha y hay conflictos, es donde a veces entendemos más rápido en la realidad concreta muchas cosas que leemos, que a veces parecen muy abstractas, pero luego cuando hay que aplicarlas y se desata un conflicto, los trabajadores podemos entender aún mejor alguna de esas concepciones. Pero además, luego de que las entendemos, también podemos ir avanzando en conciencia, ¿verdad? Y entendemos que a su vez es necesario organizarse ya no solo por un aumento salarial o por mejores condiciones laborales en mi lugar de trabajo, sino que al trabajador del lugar de trabajo de al lado le está pasando lo mismo, entonces tenemos coincidencias y ahí es donde la clase trabajadora comprende su rol histórico como clase, que lo que nos une es efectivamente nuestra posición en el sistema de producción, que nosotros vivimos porque podemos vivir porque vendemos nuestra fuerza de trabajo.
Si alguien no compra esa fuerza de trabajo, nosotros no podemos subsistir. Eso es lo que diferencia y lo que define, en cierta manera, al proletariado y a la clase obrera. Entonces, en ese ejercicio es que también los trabajadores entendemos y comprendemos efectivamente que la visión de que somos una clase y que nos une algo más allá de mis intereses concretos y puntuales hoy en mi lugar de trabajo. Y cuando adquirimos esa conciencia es cuando pasamos, como decía Marx, de clase en sí a clase para sí, cuando somos conscientes de que hay un proyecto político que nos trasciende y que organizados y juntos lo podemos conquistar. Pero para eso hay que ser consciente de esta, digamos, de esta realidad que nos une, que es justamente nuestra propia definición como clase, ¿verdad? La concepción como clase, el programa, la fuerza, es decir, la fuerza que tenemos como cantidad, como mayoría de la sociedad que somos hoy en día, ¿verdad? Y además, lo más importante es poder ser conscientes de que lo importante es disputar y detentar ese poder, que nosotros no vamos a poder vencer si no nos organizamos y enfrentamos el poder de la burguesía, un poder contrapuesto, que es el poder de los trabajadores. Pero para eso hay que tener, digamos, en mira la disputa del poder, ¿no? Que eso es algo que en los discursos del oportunismo, obviamente que ya nadie se va a imaginar que el disputar el poder está presente. Pero no solo en ellos, sino que es algo que se ha ido borrando a lo largo de los años, ¿verdad? De los discursos, de la retórica, de todo aquel que se considera de izquierda, ya la disputa del poder no es algo que esté planteado. Es más, uno lee sistemáticamente cuestiones como del estilo que es posible hacer la revolución o es posible mejorar sin violencia, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo en qué cabeza cabe que la burguesía va, digamos, a ceder su poder como tal? Así como los trabajadores nos tenemos que identificar como clase y ser conscientes de eso, la burguesía seguro ya es consciente de su rol y digamos, de lo que la une como clase y por eso se defienden como tal. Lo que tenemos que hacer los trabajadores es hacer lo mismo, ¿verdad? Oponer a eso la organización y la unión como clase para poder disputarles el poder. Otra cosa más para agregar, vale, ante esta situación de ajuste brutal sobre las condiciones de vida de los trabajadores que estábamos comentando recién, en toda esta situación, era el momento ideal para que el movimiento sindical en su conjunto llevara adelante, presentara ante el conjunto de los trabajadores un plan de lucha, un plan de acción para enfrentar este brutal ajuste, para enfrentar la carestía, para enfrentar la rebaja salarial, para enfrentar los despidos masivos que se vienen desarrollando, para enfrentar el empeoramiento en las condiciones de vida y en las condiciones de trabajo de los trabajadores. Lejos de esto, lo único que vimos en los días previos y días posteriores al acto del PIT-CNT, el acto mismo con discursos bastante tibios, de conciliación en definitiva, los días previos y días posteriores lo que vimos fue una de los actos más vergonzosos, podemos decirlo de esta forma, para la historia de nuestro movimiento sindical. Reuniéndose la dirección del PIT-CNT con el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Guido Manini Ríos, actual senador por parte de Cabildo Abierto, integrante del propio gobierno. Llama la atención, ¿no? Para ver si pueden reunirse con el propio gobierno, con el gobierno que viene ajustando sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Se van a reunir con un representante del gobierno para ver si coinciden en alguna de las medidas que pueden llevar adelante. Con quienes están haciendo este mismo ajuste sobre los trabajadores. No tiene ningún tipo de sentido. Y además, ver a qué representa Manini Ríos, ¿no? Es como comandante jefe de las Fuerzas Armadas en el periodo anterior, durante los gobiernos del Frente Amplio. Es una figura que legitima directamente la impunidad en nuestro país, la impunidad, la tortura, el encarcelamiento y las muertes y desaparición de un conjunto enorme de compañeros que dejaron su vida
en nuestro país peleando por un proyecto político de los trabajadores, peleando por una transformación social, con militancia convencida. Eso es lo que representa Manini Ríos. Entonces nosotros no queremos en el movimiento sindical ningún tipo de reunión con este tipo de personajes tan nefastos para nuestra historia, para la historia de nuestro país y para la historia del movimiento obrero en general. Por lo tanto, eso lo rechazamos enfáticamente y es uno de los puntos que me parece que también era necesario mencionar en este video. Además, justamente de integrar el gobierno de turno y ser representante directo de las clases dominantes. Y después Sí. también, sí. No, perdón, perdón que te interrumpí. No hay problema, vale. Un comentario más también, días después, el propio PIT-CNT, parte del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, tuvo una reunión en presidencia con el presidente de la calle Pou también, para conversar sobre posibles salidas y posibles soluciones respecto a esta situación de ajuste sobre la clase trabajadora. Y es lo que veníamos mencionando también, esa actitud de consenso, de diálogo, justamente de negociación constante, de transar. Acá no hay lugar para medias tintas ni para tibieza. Acá nosotros lo que está en juego es lucha de clases directamente. Es disputarle los intereses a las clases dominantes. Es romper la fragmentación del movimiento obrero y salir en conjunto a pelear por conquistas propias para los trabajadores, que mejoren nuestras condiciones de vida. No transar con los gobiernos de turno ni con las patronales de turno. Y eso es lo que precisamos en este movimiento obrero. Por eso, basta de conciliación es la consigna que para nosotros resume el actual momento político respecto al movimiento sindical. Sí, exacto, tal cual lo planteas. No, ahí cuando te interrumpí lo que quería decir era que también es importante, como decías vos, ¿no? Más allá de que estuvimos hablando del 1 de mayo y que nos colgamos un poco a hablar con el post 1 de mayo, es importante volver sobre estas cosas, como por ejemplo la reunión que se tuvo con Manini Ríos o incluso la ida a presidencia, como acabas de decir, para negociar, para sentarse en la misma mesa con el mismo gobierno que te está bajando el salario, que te está aumentando todo y demás, porque a veces parece que se la llevan muy de arriba, ¿verdad? Estos sectores, y es como que nadie les salta, o incluso aquellos cuando que hubo algunos sindicatos que plantearon la discrepancia por recibir a este personaje nefasto en la casa del PIT-CNT, y ahí lo que estos dirigentes decían, ¿verdad? Los dirigentes electos en el Congreso, era que bueno, que eran decisiones que se habían tomado por mayoría y que aquellos que no estuvieran de acuerdo en realidad no podían salir a discrepar públicamente con la dirigencia, lo cual es de una, digamos, soberbia impactante, ¿verdad? Porque como un sindicato de base no va a poder salir a decir que lo que está haciendo la dirigencia está mal. Es como el burocratismo en su expresión más nítida, ¿verdad? O sea, como un sindicato que también tiene a sus representantes electos de forma democrática, así desde ese punto de vista igual que ellos, no va a poder salir a decir que lo que está haciendo la dirigencia es algo vergonzoso. Claro que puede y claro que debe. Y los trabajadores de a pie no deben quedarse callados cuando ven que cualquiera de sus dirigentes se manda un moco como este, ¿verdad? Sino que tienen que salir a denunciarlo. Eso es lo que nosotros entendemos como sindicalismo y como forma de construir una herramienta a los trabajadores. No quería dejar pasar ese detalle porque a veces parece que encima te salen a decir que no puedes hablar. Es una cosa que no tiene como ni pie ni cabeza, ¿verdad? Y capaz, Mauri, para ir cerrando, una cosa que podemos aprovechar a hacer es a presentar, que tiene que ver igual con estos temas, ¿no? Porque en el marco del 1 de mayo, en el marco del aniversario del nacimiento de Carlos Marx, sale un nuevo número del periódico Compromiso, que hace unos videos atrás nosotros presentamos el primer número y aprovechamos a presentarle el segundo. Si querés, Mauri, rápidamente, porque obviamente, como siempre, ya se nos fue largo el video, pero bueno, por lo menos poder hacer una presentación de este número que te digo mi opinión, a vos que sos uno de los que está atrás de esto, la estética del inicio ya a mí me encantó, lo digo. Sí, también un poco comentando sobre Compromiso, también sobre este nuevo número, un poco lo que quisimos reflejar en la tapa de este número, es justamente un nuevo aniversario del natalicio de Carlos Marx, a 204 años de su nacimiento,
reflejar la vigencia que tiene hoy por hoy. De hecho, tuvimos una actividad también en Reconstrucción Comunista sobre justamente la vigencia del marxismo en el día de hoy, y para nosotros era fundamental también que esto estuviera reflejado en este número de compromiso. Particularmente a 204 años de su nacimiento, que fue el día 5 de mayo. ¿Sí? Bueno, dentro del compromiso, en este número, arrancamos con una editorial que sintetiza muy bien el momento político actual, particularmente con estos aspectos que nosotros estábamos mencionando acerca del acto del 1 de mayo, y en general qué posiciones tenemos quienes peleamos por un sindicalismo clasista, tenemos una perspectiva de clase fuerte para recuperar los sindicatos, para el movimiento obrero y para el conjunto de los trabajadores. Una editorial que resume bastante este tipo de contenidos que venimos mencionando a lo largo del video. Después tenemos algunos artículos, entre ellos El Mundo del Trabajo, donde hablamos también sobre la actualidad y la realidad del movimiento sindical, escrito por el compañero Federico Kramerman. El artículo... En el sentido de esto que venimos hablando, ¿no? Exactamente, sobre esto mismo que venimos hablando, construyamos un sindicalismo diferente, se llama el artículo, acerca de la realidad del movimiento sindical. Después, por otra parte, tenemos otro artículo acerca de los barrios en movimiento, escrito por el compañero Guillermo Morín, en este caso reflejando un poco cómo crece la economía uruguaya y los trabajadores seguimos sin llegar a fin de mes, donde justamente se analiza un poco la realidad concreta acerca del ajuste de los precios que viene afectando al conjunto de los trabajadores de forma sistemática, de forma continuada en este último tiempo, y planteando en este artículo la necesidad de organizarse, de organizarnos el conjunto de los trabajadores, justamente para poder paliar este tipo de situaciones y organizar en definitiva a la clase trabajadora, justamente planteando como perspectiva de esto. Tenemos justamente el movimiento barrial solidario, es una expresión de ello, que resume concretamente la necesidad de organizarse, de que se organicen los trabajadores y los vecinos a nivel territorial, en torno a los problemas concretos de los trabajadores. Después seguimos con la sección de los protagonistas, con una entrevista que le realizamos a la compañera Leticia Recaita, que es integrante de APSA, la Asociación de Funcionarios del Sanatorio Americano, también es integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud. Justamente los trabajadores del Sanatorio Americano se encuentran hace un mes, aproximadamente, hace un poco más de un mes, en un conflicto bastante duro, con una patronal totalmente represiva, como es la del Sanatorio Americano, en la disputa por el reintegro de un compañero que fue despedido de manera arbitraria, de una manera totalmente arbitraria. Entonces, también nos parece oportuno en este tipo de casos, justamente darle difusión a este tipo de conflictos para mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo con firmeza, y que este tipo de conflictos tenga difusión, apoyo y solidaridad del conjunto de los trabajadores organizados en otros sindicatos y de a pie. Este tipo de conflictos tenemos que apoyarlos porque hacen a la realidad que tenemos los trabajadores en general. Por otra parte, tenemos otro artículo que habla sobre una realidad que avanza, las personas en situación de calle. Es un artículo escrito por el compañero Diego Astrada, en el cual resume de forma muy concreta las condiciones de vida que están sufriendo las personas en situación de calle, haciendo un análisis bastante detallado acerca de los distintos planes implementados por los gobiernos de turno y anteriores, los recortes que hubieron anteriormente, con bastante material, bastantes datos, un insumo muy interesante para ver una realidad que sigue avanzando, que son las personas en situación de calle. Por otra parte, tenemos otra sección, que son los vuelos de altura, en este caso escrito por el compañero Gustavo López. Es una aproximación al estudio del manifiesto comunista, los antecedentes históricos del manifiesto comunista. En este caso, es un artículo también que resume concretamente una aproximación acerca del estudio del manifiesto comunista, de la vigencia que tiene hoy por hoy, y también nos pareció oportuno que estuviera presente en este número, más que nada haciendo fecha del natalicio de Marx. Bien. Y por otra parte tenemos una última columna, donde tenemos un columnista invitado, una nota de opinión,
escrito por el sociólogo Germán Coca, son unas notas críticas acerca de la reforma en la seguridad social. También es otro de los temas el cual está presente en este momento en el escenario político actual. Para nosotros es fundamental poner en boca de todos los trabajadores esta misma situación, la reforma de la seguridad social, empezar a discutir con insumos concretos justamente cómo se va a desarrollar esta reforma de la seguridad social, por qué nosotros entendemos que es regresiva y por qué va a perjudicar al conjunto de los trabajadores. Disputar en realidad este tipo de cuestiones es una tarea fundamental de todo el movimiento obrero en su conjunto. Exacto. Y capaz que el último temilla, que a veces no lo dejamos un poco de costado, pero que también en esto de que se planteábamos hoy, ¿no? De disputar la subjetividad, de también entender que hay, que no solo es válido la forma en que la burguesía quiere que nosotros aceptemos, por ejemplo, el arte, ¿verdad? Como uno de los temas, es importante disputar también la subjetividad a través de lo cultural y del arte. Y en particular en Compromiso siempre se hace un esfuerzo por tener una biografía, una breve reseña de algún autor, digamos, de algún artista en alguna disciplina, ¿no? Por ahora, en este caso es Miguel Hernández, el que viene puede ser otro tipo de artista que no tiene nada que ver, pero sí que tenga un aporte, ¿verdad? Que su trabajo lo haya dedicado en algún aspecto a la vida de los trabajadores. Entonces, eso para nosotros también es importante reseñarlo, un poco porque a veces en la cotidianidad de la militancia nos olvidamos un poco de la parte cultural y sin embargo qué importante, ¿no? Qué importante es poder fortalecer este aspecto, fortalecer también lo que es un ocio sano entre los trabajadores y en este envión, digamos, de poder promover este tipo de cosas, bueno, rescatar y digamos, difundir y defender ideas y obras como la de Miguel Hernández, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Recordar y levantar, reivindicar justamente a quienes pusieron el arte al servicio de los trabajadores. Justamente esa es una de las cuestiones que queremos también, que intentamos modestamente desde Compromiso también poder difundir. Y en este caso les comentamos también que se pueden suscribir para recibir la revista en formato papel, como la pueden ver aquí. A un costo de 50 pesos está la suscripción, 50 pesos mensuales. Se pueden contactar con nosotros a través de las distintas redes de Reconstrucción Comunista o también el mail periodicocompromiso@gmail.com. 50 pesos es la suscripción y para quienes se suscriban vamos a estar haciendo una tanda también de regalos de algunos libros para que puedan así que es una buena oferta. Promoción de la se pueden contactar. Claro, se pueden contactar con nosotros para recibirla en formato papel, como la están viendo aquí, justamente para poder leer este tipo de materiales, poder intercambiar, poder seguir discutiendo y debatiendo acerca de este tipo de cuestiones, donde nosotros queremos que sea una herramienta de los trabajadores, escrita por trabajadores para los trabajadores, poniendo los temas concretos de los cuales no se hablan, nosotros los ponemos sobre la mesa y lo llevamos adelante la discusión profunda respecto a los mismos, así que los invitamos a poder adquirirla y como siempre estamos a las órdenes. Bueno, como siempre, les agradecemos haber llegado hasta el final del video, le pedimos que nos dejen sus comentarios, también que se suscriban al canal y nos hagan llegar críticas, planteos, opiniones también sobre algunos de los temas que aquí se han tocado, para también poder, digamos, ya sea debatirlos en un siguiente video, incorporarlos, ponerlos a discusión y demás. Pero bueno, como siempre, gracias por escucharnos y seguimos conectados por esta vía. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video y en la militancia cotidiana. Nos vemos. Nos vemos, que pasen bien.